Buenos días. Cuando se sientan pesimistas en la vida, voltéense a mirar los unos a los otros y verá que Argentina tiene un futuro impresionante. Felicitaciones a ustedes. El título de la conferencia es ese, ¿no? Un poquito distinto. La creación de riqueza como proyecto ético en una sociedad sustentable. A ver, jóvenes, ¿qué es un emprendedor para mí? Ahora mi emprendedor predilecto se llama Mandela. Bueno, se murió, pero ¿qué es un emprendedor? Es una persona que es capaz de hacer una cosa que parece muy obvia, pero no es tan obvia. Y es que es capaz de crear condiciones estables para que unas transacciones cambien. ¿Qué quiero decir con eso? El cambio existe o se da cuando usted es capaz de cambiar las transacciones. Porque las transacciones es lo que hace la realidad cotidiana. La forma como usted habla con su esposa o con sus hijos o con sus amigos son transacciones emocionales y transacciones de lenguaje. La forma como usted hace el marketing y pone los precios genera un tipo de transacciones económicas. La forma como usted intercambia los intereses para hacer una alianza u oponerse o para tratar de hacer unir dos compañías, etcétera, genera otro tipo de cotidianidades, otro tipo de acciones. Solo cuando hay transacciones hay cambio, hay actividad. Si las cosas suceden de una manera X que digamos no nos gusta, hablar de que no nos gusta no sirve de nada. La pregunta es, ¿por qué no examinamos las transacciones políticas, económicas, sociales, espirituales y emocionales que hacen que ese estado de cosas sea de esa manera? Y un emprendedor lo que hace es tratar de generar una arquitectura social o política o de ideas para que las transacciones cambien de una forma estable, permanezca. Entonces el secreto del cambio es mirar las transacciones. Y el secreto de transformar las cosas es cómo generar arquitecturas que generen nuevas transacciones que agreguen valor a las cosas. Bien. El primer concepto, digamos, para mí de un emprendedor, persona que es capaz de hacer eso de una forma consistente. Pero lo más importante de un emprendedor que es que es una persona que es capaz de crear riqueza. ¿Qué es riqueza? En América Latina tenemos un problema muy serio y es que nos llevan a confundir la riqueza con la plata. Y el ejemplo número uno sería Colombia. Colombia es un país que hace mucho tiempo dejó de creer en la riqueza, o gran parte de sus problemas fue que dejó de creer en la riqueza y comenzó a creer en el dinero. ¿Sí? El narcotráfico, por ejemplo, es una empresa, empresa que más dinero produce en el mundo, junto con la venta de armas. No hay ninguna empresa, todas estas empresas juntas de ustedes son irrelevantes en términos de dinero frente a lo que puede producir el narcotráfico. Se calcula que el narcotráfico puede producir neto entre un año regular entre 80.000 y 100.000 millones de dólares de dinero. ¿Sí? Es una cifra absurda. Pero esa empresa tiene un problema muy serio y es que no produce riqueza, produce dinero. Y la gran trampa del narcotráfico es que muchas sociedades, incluyendo Argentina, podemos caer en el mismo problema que ha caído Colombia y es por dinero destruir riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es el conjunto de bienes, servicios, valores, transacciones, ambientes y relaciones que le permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente y ser felices. Repito, riqueza es de una sociedad que es la riqueza de Argentina. El conjunto de bienes, servicios, valores, transacciones, ambientes, relaciones que le permiten a una sociedad vivir dignamente y ser felices. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que hagan,
para crear riqueza va a convertir a Argentina en el gran país que siempre ha sido históricamente. Recuerden que ustedes hace un tiempo no muy atrás fueron la segunda potencia del mundo y pueden volver a hacerlo. No tengan miedo, eso no se olvida, eso no se pierde. No hay corralito que acabe con eso. ¿Sí? Esto es muy importante para ustedes porque ustedes son, yo le estaba diciendo a Germán, yo estoy emocionado e impresionado con esta reunión y con otras que he estado aquí en Argentina. Yo no sé, yo cuando los oigo hablar a ustedes como pesimistas, no logro entender en dónde está el pesimismo, porque si uno mira desde afuera, es un país que está generando unas condiciones nuevas después de uno de estar en una reunión de CREA, ver esta reunión, etcétera. Dice uno, Argentina va muy bien. Puede que cometa errores y a veces uno se enreda en el camino, pero creo que el valor fundamental de esta organización es que está creando riqueza. Y sobre eso voy a hablar un poco más. Por eso el título, ¿no? Y lo segundo es proyecto ético. Nos ha costado a los seres humanos, nos ha costado mucho tiempo entender que la variable que más riqueza y plata, ojo, produce en el mundo se llama la ética. La ética es la mayor inversión, la inversión más rentable que una sociedad puede hacer y no es una palabra bonita. Miremos lo siguiente, para que ustedes hagan una idea. Imagínense que mañana, porque pasó un cometa morado, ¿sí? A partir de mañana en toda América Latina o en Argentina o en Colombia pasara lo siguiente. Que todos los empleados públicos llegan a tiempo a la oficina a servir a sus ciudadanos. Que todos los empresarios ponen los precios justos, que no hacen carteles, no se encartelan, que ponen los precios justos, o sea, y que lo que dice en la caja por fuera es lo que está por dentro. ¿Sí? Que todos los profesores preparan la clase y llegan a tiempo a dar la clase. Que todos los niños hacen las tareas y llegan a tiempo a la escuela felices a la escuela para estar en la escuela y estudiar. Que todos los políticos trabajan para crear condiciones sanas para gobernar los pueblos. Que todos los maridos nos volvemos fieles, amorosos, íntegros. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? La gente dice sería el paraíso. No, eso debería ser lo normal. O sea, no estoy diciendo nada que sea extraordinario. Observe que si eso pasa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una sociedad que se vuelve en 10 años la sociedad más rica del mundo. Con las mismas personas, la misma educación, las mismas instituciones. ¿Qué hace la transformación? La ética. La ética es el mejor sistema de acumulación de riqueza de una sociedad. Ahora, ¿qué es la ética? Es muy fácil definir ética. Ética es el arte de elegir todas aquellas cosas que contribuyen a la dignidad humana. O sea, hoy es muy difícil, nadie sabe para dónde va, o sea, nadie sabe en qué consiste el cambio. Una frase de Navina, en la Fundación Avina, donde yo trabajo, es que en Avina partimos del supuesto que Avina no sabe en qué consiste el cambio, pero la gente sí sabe qué cambio quiere. Yo desde aquí no puedo decir cuál es el cambio que Argentina necesita, pero todos ustedes están construyendo el cambio que Argentina quiere, porque ustedes son argentinos. Son desde allá donde se hace, no yo no puedo decir el cambio es tal cosa, o ninguno de ustedes en particular lo puede decir, pero juntos están construyendo el cambio que Argentina necesita. Y se pueden equivocar, y otros están construyendo un cambio que Argentina no necesita. Pero el cambio siempre, la gente sabe qué cambio quiere. Pero nadie desde afuera puede decir, yo creo que el cambio es tal cosa. Aunque no sabemos realmente si las decisiones que tomamos van a contribuir o no, hay una cosa que sí sabemos todos. Y es que corremos o tenemos mucho chance de acertar y de hacer las cosas bien si tenemos el siguiente criterio. Todo lo que hagamos
orientémoslo a una sola cosa, a hacer posible la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Es trabajemos por hacer posible los derechos humanos para todos. Es el único proyecto en que el mundo hoy estamos de acuerdo. Sea usted de derecha, izquierda, comunista, capitalista, lo que sea, el gran proyecto del futuro, el gran proyecto del presente y para el futuro se llama hacer posible la dignidad humana, o sea, hacer posible los derechos humanos para todos. Piensen en lo siguiente. Si ustedes se hacen esta, pues ustedes todos son muy jóvenes. Hace 100 años, no, que 100 años, del 48 al 14, ¿cuántos años hay? 60, 60. Hace 60 años no existía la proclamación de los derechos humanos, no existía. La proclamación de los derechos humanos se hace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando al hacer el inventario de muertos se llega a la fabulosa cifra de 60 millones de muertos en 4 años. Eso fue la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Y siempre que los seres humanos hacemos una barbaridad, nos juntamos para decir, hagamos un estatuto para no volverla a hacer. ¿Sí? Siempre que hacemos, desde la época de Hammurabi, se hace el código Hammurabi para controlar la barbaridad, porque el ser humano tenemos una gran tendencia a la barbaridad, a ser bárbaros. El que tenga dudas de que si puede ser bárbaro o no, piensa en lo siguiente. Usted va con su hijo pequeño, o con su nieto, o con su hermanito chiquito, y alguien lo quiere secuestrar en la calle. ¿Son capaces de matar, sí o no? Todos tenemos una gran capacidad para ser bárbaros. Entonces los seres humanos, cuando nos damos cuenta de semejante locura, hacemos mesas de negociación como Colombia o estatutos. Y se han hecho muchos a través de la historia. Código de Moisés es una tabla de un estatuto que en una parte dice, si alguien llega a tu casa perseguido, escóndelo, aliméntalo, no lo delates, procura que salga en la madrugada para que no sea atrapado, porque tú también fuiste perseguido. Eso hoy se llamaría asilo político. Pero más abajito dice, si tu mujer es infiel, apedréala. ¿Por qué? Porque el concepto de dignidad es una cosa que nos ha costado mucho trabajo construir. La dignidad humana es una construcción del ser humano sobre sí mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, de semejante barbarie, entonces en esa época llamaba la Liga de las Naciones, se reúne a decidir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y se llega a la conclusión de que hay que definir qué es un ser humano, qué es la dignidad humana. El ser humano como nosotros, sapiens sapiens, tiene entre 70.000 y 100.000 años de existencia sobre la Tierra. Ahí los antropólogos no se ponen de acuerdo. Propongamos 70.000 años. Desde hace 70.000 años, solo el 10 de diciembre de 1948, por primera vez la especie humana es capaz de hacer un proyecto de dignidad para ella misma. Fue la primera vez que fuimos capaces de definir qué era un ser humano digno, que son las 32 proposiciones de la Declaración Universal. Los derechos humanos no son demostrables, solo son enunciables. No es posible demostrar que todo mundo tiene derecho a un nombre, eso no es posible demostrarlo. Durante siglos, comunidades, lo primero que se hacía en un campo de concentración era quitarle el nombre a la gente y ponerle un número. Lo primero que se hace cuando se tienen cautivos, etcétera, es quitarles el nombre. Tener un nombre no es una cosa que usted pueda demostrar. Es una decisión que tomó la humanidad, que todo mundo tenga derecho a tener un nombre, a tener un lugar en este mundo, a tener una defensa, a tener libertad de pensamiento, etc. Ese proyecto de dignidad humana fue construido en el 48, 1948. Después sacamos los derechos políticos, después los derechos económicos, sociales y culturales, después los derechos ambientales, y después los derechos difusos, donde están los derechos de los niños, los derechos de género, todo este problema de los transexuales, homosexuales, etc. Derechos fundamentales, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos ambientales y derechos difusos, esos 5 estatutos es lo que forma hoy el proyecto de dignidad humana. ¿Qué es ser empresario?
trabajar porque eso sea posible. ¿Qué es ser emprendedor? Trabajar porque eso sea posible. Trabajar desde el lugar que yo tengo, desde el lugar de actuación que yo tengo, para aportarle, hacer real en mi sociedad alguno de esos proyectos, esos elementos de dignidad humana, ya sea a nivel ambiental, político, cultural, social, difuso, etcétera. Eso es lo que me hace emprendedor y eso es lo que le da fuerza a un país y eso es lo que significa el proyecto ético y eso es lo que hace sostenible a una sociedad. O sea, en eso no tenemos confusión. La humanidad va para allá. Entonces miremos algunas cosas de esto. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es Argentina? ¿Qué es cualquier país? ¿Qué es América Latina? Una sociedad es una acumulación de riqueza que se manifiesta por el tipo, cantidad y calidad de las transacciones que genera. O sea, imagínense que Córdoba no son sus calles, ni sus edificios, ni sus bancos, ni nada. ¿Qué es lo que hace a Córdoba Córdoba? Las transacciones que ustedes generen. Ahora explicar en una conferencia. ¿Qué es una calle importante en Córdoba? ¿Cuál es la calle más importante? Me dijeron el nombre hace poquito. ¿Cuál? Una. ¿Ah? 27 de abril. ¿Por qué esa calle es importante? Porque pasa el colectivo. A ver, piensen en una calle donde en una cuadra se pueden hacer miles y miles de transacciones por segundo de orden económico, político, social, ambiental, emocional y espiritual. ¿Cuál sería la calle más importante? General, General Paz. ¿Qué es una calle no importante? Una calle que hace muy pocas transacciones, donde ocurre muy... ¿Qué es una calle peligrosa? Donde hay muchas transacciones ganar, perder. ¿Sí? ¿Qué es una calle muy exitosa? Donde hay muchas transacciones ganar, ganar. ¿Por qué Nueva York es tan importante? ¿O por qué Tokio es tan importante? ¿Por qué Hong Kong es tan importante? Porque son lugares donde ocurren muchas transacciones políticas, económicas, sociales y culturales. Singapur es así de grande y es muy importante porque ocurren muchas transacciones. O sea, es la cantidad, calidad y tipo de transacciones lo que hace la riqueza y el poder de una sociedad. ¿Qué es lo que ustedes, por qué esto está prosperando tanto? Los emprendedores, la propuesta de EMAC, ¿por qué está prosperando tanto? Porque ustedes están generando muchas transacciones económicas, políticas, emocionales y culturales. ¿Eso está claro? Entonces, el secreto de ser emprendedor es cómo formamos personas y nos constituimos en personas, en redes, en alianzas, en merge, lo que sea, ¿sí? Que generan múltiples transacciones, ganar, ganar. Porque el fracaso, cuando una sociedad comienza a deteriorarse, ¿qué es? Que genera múltiples transacciones, ganar, perder. Y esa es, digamos, la ética fundamental del bienestar es, y ahora lo vamos a ver más adelante si el tiempo alcanza, generar transacciones, ganar, ganar. Eso ya está hecho. Entonces, ¿qué es riqueza? Ya hemos hablado de esto. O sea, se trata de generar riqueza. Las transacciones son para generar riqueza. A ver, un momentico. Una cosa. Volviendo al cuento de la plata, yo no sé por qué razón a uno no le enseñan desde pequeño de que la plata en sí misma no sirve para nada. ¿Sí? Galbraith, un premio Nobel de Economía, dice, el dinero se crea de una forma tan ridícula, ¿sí?, que repugna a la mente humana. Porque el dinero es un cuento, es un acuerdo, o sea, por eso la moneda se devalúa, o sea, es un acuerdo. ¿Cuándo la plata tiene valor? A ver, para ponérselo de esta manera, este dato está en internet y es el dato también que tiene Piketty en el libro El Capital. Bueno, el capital, que yo creo que muchos de ustedes se lo han leído, es simplemente el capital de Marx con cifras.
no es más. O sea, ese libro que ustedes les dijeron que era malo leer, El Capital, el libro de Piketty, es este mismo libro pero con cifras. ¿Ya? Porque Marx no inventó el comunismo lo inventó Lenin, tranquilo, no se preocupen. ¿Sí? Marx hizo una obra que llamaba La crítica al capital. Y él, en este libro, hay uno de los datos que hay que está circulando, es todos los activos que hay en el mundo, activos reales, ¿sí? Agua, vasitos, casas, edificios, aviones, suman 10 trillones de dólares. Todos los activos financieros que hay en el mundo suman 70 trillones de dólares. O sea, los activos financieros son 10 veces los activos reales. Y eso es gravísimo. Gravísimo. ¿Por qué razón es gravísimo? Porque el valor del dinero el dinero en sí mismo no sirve para nada. El dinero adquiere un gran valor cuando es posible con el dinero crear pasivos sanos. A quien le informo que yo no soy economista, ¿no? Bueno. ¿Qué es un pasivo sano? Ahorita estaba poniendo un ejemplo allí en un barrio. Digamos que usted quiere, el mismo ejemplo voy a poner. Estamos en un barrio popular, alguien quiere comprar una casita o un apartamento de $50,000, porque no es mucho dinero. Pero solo tiene 10,000. La pregunta es, ¿cómo convierte usted $10,000 en $50,000? La única forma es estructurar un crédito, un pasivo, para que los ingresos y los trabajos de la persona a través del ahorro y del trabajo vaya convirtiendo poco a poco el pasivo en activo. ¿Qué es un inversionista? Bueno, aquí todos ahora el que está de moda se llama Frank Ma. ¿Sí? Todos saben quién es Frank Ma, ¿no? El creador de Alibaba, que pone una empresa en el mercado a las 8, a las 11, a las 10 de la mañana en $120,000 millones y por la tarde vale $140,000 millones. La empresa más valorizada del mundo en minutos. Ese señor empezó con una cosa chiquitica de $500 y con esos 500 fue creando un pasivo que lo convirtió en un activo. Ese activo lo valorizó, con ese creó otro pasivo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes hacen. Entonces es muy importante para una sociedad se vuelva realmente rica, que cree riqueza, es que todos entendamos que el valor del dinero es su capacidad de crear pasivos sanos. Porque América Latina tiene un problema muy serio y es que como no creemos en los pasivos sanos, nunca logramos juntar suficiente dinero para hacer empresas grandes. Nosotros no tenemos plata para hacer una industria aeroespacial. No porque no tengamos suficientes recursos económicos, sino porque no confiamos los unos en los otros, no podemos hacer sociedades anónimas con volúmenes de dinero grande. No podemos volver equity ideas grandes. Entonces, industrias como la nanotecnología, ciencias del mar, física espacial, física del estado sólido, física del carbono, que son las grandes inversiones en términos de desarrollo y de futuro del país, América Latina no tiene cómo hacerlas, no porque no haya el dinero, sino porque no existe la confianza de poder juntar un dinero para crear pasivos grandes, sanos e irlos convirtiendo en activos poco a poco. Esa cultura hay que desarrollarla acá. Porque una sociedad tiene que aprender a pensar que en conjunto puede producir cosas maravillosas. Creo que en eso es donde los norteamericanos y ahora los chinos nos llevan mucha ventaja. Porque hay una gran confianza. Entonces la gente arriesga con lógica de cómo, si no cómo capitalizaría usted a Facebook o a Twitter o a Frank Ma, a Alibaba, cómo capitalizaría si no existe esa confianza. Esa misma competencia tenemos que aprender a tenerla nosotros, pero eso significa que somos capaces de entender que estamos trabajando para crear riqueza. Yo no sé cuánto tiempo tengo yo, porque si no me adelanto y necesito que me informen sobre el timing. ¿Cómo a qué pasito? No me asuste. ¿Y llevo? ¿Y me faltan? 20 minutos. Entonces vas a saltar. No sé si saltarme esto. A ver. Una cosa rápida.
Para crear riqueza se necesitan tener unas pocas ideas claras en términos políticos, porque sin política, fritos. A ver, jóvenes. La ecuación que hay que cuidar es la siguiente. Primero está la vida. Lo más importante de todo es la vida. El gran proyecto es vivir bien, el gran proyecto es cuidar la vida. Un paréntesis. Tanto Ecuador como Bolivia, sobre todo Ecuador en su constitución y Bolivia en el discurso, digamos, político, ha puesto lo siguiente, y esto es una revolución constitucional en el derecho. En Bolivia está declarado que el primer derecho no es el derecho humano, que hasta esa constitución era así. Ellos pusieron en la constitución de que el primer derecho que existe es el derecho de la Pachamama, el derecho de la tierra. Porque la frase que sigue es, porque si no hay planeta, no hay derecho humano. Entonces, ese es un concepto bien importante y es un concepto político, de poner como aspecto central hacer posible la casa humana para que podamos los seres humanos tener derechos, los derechos de la Pachamama. Y es muy importante distinguir qué es sociedad civil y qué es Estado. ¿Cuál es la característica del Estado? Que el Estado solo puede hacer lo que está legislado. La empresa, las ONG, las familias, los demás que no somos Estado podemos hacer todo lo que no está prohibido, que son cosas distintas. Por eso la empresa y el Estado y las ONGs, la sociedad civil son el lugar de la creatividad. Si usted hace un estatuto para hacer una empresa, para entrenar hormigas que bailen salsa, se la tienen que aprobar. Porque eso no está prohibido. Pero que al contrario, ¿qué le pasa a una señora que dirige, a una mamá, a una profesora que dirige un jardín infantil en un barrio pobre y tiene un presupuesto oficial de $100 para hacer la fiesta de Navidad a los niños el 20 de diciembre? Y el 20 de diciembre a los niños les da una epidemia de gripa. Entonces no se puede hacer. Las familias son muy pobres y le dicen a la directora, señora directora, en vez de gastarnos la plata en la fiesta que no se va a poder hacer, gastémonos los $100 para comprar medicinas para los niños. La directora del jardín les tiene que decir, lo siento mucho, no lo puedo hacer. Y las familias le van a decir, ¿usted qué va a hacer con esa plata? ¿Se la va a robar? Etcétera, etcétera, etcétera. Si la profesora usa esa plata de $100 que era para una fiesta y la utiliza para comprar medicinas, eso se llama peculado público. Y es metida a la cárcel por eso. ¿Por qué? Porque ella solo puede hacer lo que está legislado. Y esto es muy importante en la interacción de alianzas alianzas público-privadas. El secreto de una alianza público-privada es que la alianza permita que el sector privado haga lo que hay que hacer dentro de la alianza porque el Estado no lo puede hacer. Y el Estado haga dentro de la alianza lo que tiene que hacer porque la sociedad civil no lo puede hacer. Ese es el secreto de una alianza público y privada y no es nada más. Ahora, eso depende de la claridad mental que usted tenga para definir el problema. Porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace a una empresa potente o a una organización poderosa o potente? Es la forma como se define el problema. Aún más, ¿qué es lo que le permite a una persona usar bien Internet? La forma como define los problemas. A ver, permítame, esto es básico para lo que vamos a hacer. Creo que vamos a pasar 3 o 4 diapositivas, sorry. Bueno, ¿qué es Internet? Como a ustedes todos les gusta, todos tienen tableta y iPhone inteligentes, ¿no? Yo estoy con este de $10, vea. A mí no me queda grande esa cosa, me queda grande. ¿Qué es Internet? Internet es un caos. Ojo, caos, no estoy diciendo desorden. Caos, desorden es un sistema desordenado, es distinto de un sistema caótico. ¿Qué es un sistema caótico? Un sistema caótico es un sistema que puede producir órdenes sucesivos. ¿Sí? El clima, por ejemplo, es un sistema caótico. Puede producir sol, lluvia, ¿sí? Viento, nieve,
serenidad. El mismo sistema, el clima es caótico porque puede producir diferentes órdenes sucesivos. Cada uno de ustedes y yo somos caóticos. Yo aquí estoy tratando de hacer una conferencia produciendo un tipo de orden mental y la atención de ustedes, pero si me llaman mis nietos me vuelvo, creo otro orden. Si mi mujer me regaña, creo otro orden. ¿Sí? Bueno, etcétera. Si me toca hacer un negocio, creo otro. O sea, una característica de las personas sanas es que son caóticas, porque pueden producir muchos órdenes sucesivos. ¿Qué es la locura? La locura es cuando una persona solo puede producir un orden, no puede cambiar de orden. Eso es la locura, la demencia. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo usar un sistema, cómo aprovechar un sistema caótico. Un sistema caótico, para poderlo aprovechar, se requiere que usted le haga preguntas. La calidad del uso de Internet no depende de banda ancha, de 40 megas, no. ¿Quién usa bien Internet? No el que tiene tableta o banda ancha, no. Eso es un recurso, pero ese no es el problema. El problema es qué preguntas es capaz usted de formular. Es la calidad de las preguntas y la calidad de las hipótesis lo que le permite a usted aprovechar ese montón de datos y de experiencias y de evidencias acumuladas y convertirlas en información. Porque Internet no tiene información, tiene datos, experiencias, cifras, boticos, dibujitos, modelitos, pero información no tiene. La información solo aparece cuando usted puede relacionar eso con una pregunta, eso con una hipótesis, entonces aparece la información. Entonces, la calidad de las hipótesis y la calidad de las preguntas es lo que hace la calidad de los emprendimientos y de las empresas. Y es ahí cuando Internet se vuelve altamente fuente de riqueza para una sociedad y para cada uno de ustedes. Ese mismo hecho depende de la relación entre Estado y en las alianzas público-privadas. La calidad de la pregunta puede decir, yo como empresa que puedo hacer todo lo que no está prohibido, puedo aportarle a este problema esto. Y usted como Estado, que solo puede hacer lo que está legislado y yo no lo puedo hacer, puede aportarle a esta alianza esto. Esa es la potencia de eso. Y eso vale también para relaciones entre ustedes. Pero las cosas pueden salir perversamente. Puede ocurrir esto o esto o esto. A veces ocurre esto, que el sector, el Estado, en un lugar apartado, sobre todo en zonas muy alejadas, los funcionarios públicos se roban y toman lo público sin Dios y sin ley. Los empresarios toman los bienes, los recursos naturales, el agua, la agricultura, la minería, etcétera, sin Dios y sin ley. Y la sociedad está desorganizada por ahí, desperdida. Cuando ocurre esto, que los tres sectores se separan y cada uno comienza a actuar independientemente, es lo que se llama una sociedad en riesgo de desaparición. ¿Sí? Puede ocurrir esto, que el Estado se ponga de acuerdo con los empresarios y entonces el político le dice al empresario, señor político, el político le dice al empresario, señor empresario, las campañas están muy caras. Y le dice el empresario, no se preocupe, señor político, pero yo le digo que los impuestos están muy altos. ¿Sí? Entonces hay una colusión entre Estado y empresario para favorecerse mutuamente. Eso es cuando a la empresa le va muy bien, a los políticos les va muy bien y a la sociedad le va muy mal. ¿Sí? Esto se llama corporativismo de Estado o corporativismo empresarial, que ocurre mucho cuando un conjunto de empresas se creen que son los dueños de un mercado, se encartelan, etcétera. Entonces, a ella le comienza a ir muy bien, a todo el sector muy bien y a los ciudadanos les va muy mal. Puede ocurrir esto, que el empresario haga alianza con la sociedad en contra del Estado. En todo se debe a que el funcionario es corrupto, perezoso, desgraciado, ¿sí? Eso se llama deslegitimación de lo público, porque la sociedad civil está deslegitimando el Estado, que es el principal bien público. O puede ocurrir esto, que el Estado se alíe con la sociedad en contra de la empresa. En todos los desgraciados son esos ricos millonarios y juetantas, ¿sí? Esos capitalistas perversos, ¿sí? Eso se llama populismo. El ideal de una sociedad es que bregar a hacer esto, que cada uno de los sectores sea capaz de reconocer su soberanía. El Estado tiene unas soberanías que todos le tenemos que reconocer.
el manejo de la moneda, la justicia, las relaciones internacionales, el monopolio de las armas, etcétera, los impuestos. Pero todo le tenemos que reconocer a la empresa la soberanía que tiene, su mercado, su nicho, su tecnología, su forma de marketing, sus patentes, etcétera. Y todos debemos reconocerle a la sociedad civil el gran poder que tiene. ¿Cuál es el gran poder? Cuando uno hace esta pregunta casi nadie la responde. ¿Cuál es la soberanía de ustedes? ¿Cuál es la soberanía de... ¿Cuántos son en Argentina? 40 millones de argentinos. ¿Cuál es la soberanía de 40 millones de argentinos? Que la sociedad civil es la que vuelve legítimo o ilegítimo todo, lo público y lo privado. Imagínense que mañana, por alguna razón, Dios no lo quiera, ustedes dejen de creer en E más C. ¿Qué pasa? Se acaba. En un minuto. Que las señoras, porque no les gustó el logo de Carrefour, dejen de volver a Carrefour. ¿Qué pasa? Se quiebra Carrefour. ¿Qué pasa? Que al político más importante de Córdoba, por alguna razón, porque se puso una corbata morada como yo, etcétera, la gente dijo, no, ese tipo no más. Pierde todo su poder, porque un político no tiene poder. Ningún político en el mundo tiene poder. Solo tiene el poder que nosotros queramos darle. La que tiene poder es la sociedad civil. La sociedad civil legitima los mercados públicos y los mercados privados. Legitima las instituciones públicas y las instituciones privadas. Solo la credibilidad y la legitimación de la sociedad permite que las cosas avancen y sobrevivan. Por eso es tan importante la formación política de ustedes y todo el trabajo que hacen para poder actuar como ciudadanos en una sociedad. Cosas, por ejemplo, no me amoraciono en esto porque esto es largo de explicar. Por ejemplo, hay cosas que solamente pueden suceder aquí, en la relación entre Estado y empresa. Por ejemplo, si Argentina quiere hacer realmente una de las industrias del futuro, por ejemplo, que es la nanotecnología, ¿sí? Quiere comenzar a trabajar emprendimientos, inversiones en nanotecnología, la empresa sola no lo puede hacer, no hay suficiente seguridad para hacerlo, suficiente protección para hacerlo. Pero el Estado solo tampoco es capaz de hacerlo, no tiene la organización, ni maneja la tecnología, ni los contactos. Ese tipo de avances solamente se pueden hacer cuando un país busca un gran desarrollo tecnológico, científico, industrial o político, de política pública, tiene que hacer estas cosas aquí. Algunas cosas solamente se pueden hacer acá, en la mitad de la intersección de todos. La transparencia social. O sea, para que haya transparencia en una sociedad se necesita que tenga transparencia el Estado, la empresa y la sociedad. Porque nadie se corrompe solo. El Estado para corromperse necesita de la empresa privada. Y necesita de los políticos y necesita de los empresarios. O sea, la transparencia y la ética pública no se puede construir sino en la intersección, no sé devolver esta vaina, en la intersección de los tres sectores. ¿Sí? Ahí. La democracia, por ejemplo, solamente es posible ahí. Bien. Adelantemos un poquito, a ver. Ahora, dijeron que hablar un poquito de lo público, ¿no? Ya hablamos, ¿qué es lo público? Ahí tienen la definición. Lo que conviene a todos de la misma manera para vivir dignamente. A ver, yo siempre hago esta pregunta para entender qué es lo público. Levanten la mano aquí los que tienen hijos. Manténganla levantada. Mantengan la mano abajo, arriba, los que tienen sus hijos en escuelas privadas. La mayoría de todos. Ahora cambiemos para que se vea. ¿Quiénes tienen sus hijos en escuelas públicas? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el problema. A ver. El agua de Córdoba es potable, ¿cierto? Sí, el agua es potable. Es potable. Y se supone que el agua es potable en todo Córdoba. O sea, el agua que llega a la casa de la familia de Helman Klaus. ¿Lo conocen? ¿Conocen a Helman Klaus? ¿No lo conocen? Yo sí lo veo, está aquí. El de Collector, ¿no?
Y la casa que llega a la familia más del barrio más humilde de Córdoba, si esa agua es de la misma calidad, el agua es un bien público. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un bien que conviene a todos de la misma manera para tener la salud, que es un bien de dignidad. Bueno, pero imagínense que una parte, en Córdoba fuera, una parte de la red de agua pone agua de excelente calidad en una parte de la ciudad y otra agua de menor calidad y casi no potable en otra parte de la ciudad. ¿Esa agua es pública? Es corporativa. ¿Qué es corporativo? Dar el bien a alguien de una manera y a otros de otra manera. Entonces, ¿en Argentina hay educación pública? No hay. Porque los que levantaron la mano están diciendo, yo educo a mis hijos de una manera. En colegios caros o jesuitas, lo que sea. Y los otros ahí verán cómo educan a sus hijos. Entonces tenemos educación privada y educación estatal, pero no tenemos educación pública. Y esto es un problema gravísimo. Este problema es igual en Argentina, Chile, Colombia, donde usted escoja, menos en Cuba. ¿Qué está pasando? Que nosotros los latinoamericanos no sabemos qué son los bienes públicos y gran parte de nuestro problema es ese. A ver, vuelvo a poner el mismo ejemplo que ponía anoche. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del presidente de la fábrica de automóviles Volvo en Estocolmo? En la escuela del barrio. Ni siquiera él habla de escuela pública, él habla de la escuela del barrio. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Esa escuela es pública. Entonces el hijo del señor que vende pescado tiene chance de volverse amigo del hijo del presidente de la Volvo. Y la educación se convierte en un sistema de articulación, de equidad. El hijo de un hijo de nosotros tiene algún chance de tener un amigo campesino, indígena, inmigrante. Cero. Entonces nosotros que somos los líderes de la sociedad estamos armando una locura en América Latina. Y es que no estamos dándonos cuenta de la importancia de construir bienes públicos para la sociedad que queremos. Nosotros estamos haciendo de la educación y de casi todos los servicios, estamos haciendo un sistema de fractura de sociedad. Cada vez los hijos de un sector de la sociedad están más lejos de los hijos de otros sectores de la sociedad. Y si los instrumentos de articulación social son muy pocos en la sociedad, uno que es la vida de barrio, la educación, en los lugares donde el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Los medios de comunicación y antes, ahora con más dificultad, la religión, las iglesias. Y no hay mucho más medios de articulación. Después vienen las redes sociales. Porque las redes sociales están reproduciendo el mismo problema de la sociedad. ¿Sí? Para pues, explicarlo de esta manera, la mayoría de la gente no matricula en los colegios a sus hijos porque el colegio sea de alta calidad. Lo matricula por una razón distinta. ¿Con quién me voy a relacionar? Y así estamos construyendo las ciudades separadas. El barrio de los ricos, el barrio de los pobres, el barrio de los inmigrantes, el barrio de los indios, el barrio de los negros. Entonces la ciudad ya no es un bien público, se va convirtiendo en bienes corporativos y se va fracturando la sociedad. Esa es la importancia de aprender a construir bienes públicos. Podríamos empezar por la educación. A ver, esta idea no es mía, es de Cristóbal Buarque, un senador de Brasil, que hablando de esto me decía, mire Bernardo, deje de perder tiempo hablando de eso. Porque en Brasil la cosa es más grave que en Argentina. La única forma como podemos lograr bien que la educación funcione es de la siguiente manera. Sacar una ley, la ley está escrita, está propuesta o escrita, pero no se ha propuesto. Está escrita y es que para poder ser presidente de la República, vicepresidente, gobernador, alcalde, superintendente, jefe de instituto descentralizado, de empresa pública, etcétera, para poderse posesionar, haya como condición tener los hijos matriculados en escuelas y colegios del Estado.
¿qué pasaría? Díganme la verdad. En un año Argentina tendría la mejor educación del mundo. En Colombia, comentaba anoche, tenemos un caso, Colombia tenía un sistema carcelario, pues que una mazmorra era un paraíso. Pero cuando comenzaron a meter a la cárcel gobernadores, senadores, presidentes de empresa, ¿qué pasó? Tenemos un sistema carcelario que parece un hotel Meliá. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la élite se fue para allá. Mientras las élites, ustedes todos y yo somos élite, o sea, élite es persona o grupo cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar, sentir y actuar de grandes sectores de la población. El líder de los taxistas de Córdoba es élite, élite, élite. Una decisión de él puede parar esta ciudad. ¿Sí? El líder de los comunales, el líder campesino, etcétera, son élite junto con el gran banquero, el gran empresario, etcétera. Cuando las élites se ponen de acuerdo pueden cambiar lo que sea. Si realmente ustedes están interesados en cambiar la educación de Córdoba, tienen que reunirse como élite y tomar la decisión, ustedes primero, de ver cómo sus hijos pueden estudiar en los colegios y comenzar a organizarse para que toda la inversión que hace la sociedad, toda la infraestructura que tiene, y créanme, los profesores que tienen son muy buenos, son tan buenos que los educaron a ustedes. Levanten la mano en esta sala quién se considera mal formado. ¿Y quién lo formó? Los profesores de Argentina, de la ciudad, los comunes y corrientes nos formaron a nosotros. El cuentico de que nuestros profesores no pueden formar gente de alto nivel es falso. Nos formó a nosotros. Y creo que nosotros somos bastante competitivos aquí y en cualquier lugar del mundo. No es un problema de recursos, no es un problema de infraestructura, no es un problema de profesores, ni siquiera es un problema de deseos. Es un problema de que no queremos comprometernos como élite para hacer de la educación un bien público. Ese es para mí colectivamente la gran empresa, el gran emprendimiento que hay que hacer. ¿Por qué? Una sociedad no tiene más educación que la que es capaz de definir. Y nadie es capaz de definir la educación que quiere si no entiende cuánto sabe. O sea, las sociedades que tienen muy buena educación tienen una característica y es que se han puesto a pensar cuánto sabemos y qué no sabemos. Y todas las sociedades tienen en sí mismas la capacidad de hacerlo. No es una cosa, dejemos de creer que nosotros los latinoamericanos no podemos llevar estos países a niveles mucho más grandes, inclusive porque tenemos condiciones de entradas mejor que los otros. Uno, América Latina tiene una condición genial y es que hay poca discriminación en la formación de hombres y mujeres, aún más. Países como Colombia, las mujeres tienen más educación que los hombres. ¿Sí? O sea, ese equilibrio de género es muy importante. Segundo, nuestros promedios educativos comparados con otros países que empezaron más atrás son bastante buenos para empezar. Tercero, América Latina tiene 22 millones de kilómetros cuadrados. En esos 22 millones de kilómetros cuadrados viven unos 560 millones de habitantes. Tenemos 3 veces el territorio de China y la tercera parte de la población de China. Somos la mayor reserva de agua dulce disponible, América Latina, de Río Bravo para abajo. Todo el territorio es habitable, todo el territorio es cultivable y es alto. A medida que el calentamiento global vaya subiendo el mar, América Latina es el lugar ideal. Todo el mundo está mirando para acá. El gran emprendimiento es cómo hacemos de este territorio, de estos 22 billones de kilómetros cuadrados, un lugar que sea donde la dignidad humana sea posible. Y un paso para iniciar es lo que ustedes están haciendo y juntos hacer posible un sistema de calidad orientado por la ética para la nueva generación y ustedes mismos aquí en Argentina. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.